Medicina ecológica. Amigos televidentes, es una enorme satisfacción para nosotros continuar con nuestro programa Medicina ecológica hacia un nuevo enfoque de la salud pública. En esta vez, como en otras, tenemos la satisfacción de tener como invitado a un excelente profesional de la genética y la genómica, investigador de muchísimos quilates de la Universidad Tecnológica Equinoccial. Él es el doctor César Paz y Miño. Hemos conversado en otras ocasiones sobre genética y genómica, pero ahora vamos a hacer un programa, una entrevista que tiene que ver con el genoma de los ecuatorianos. Y es un tema alucinante, ciertamente, ¿no? Porque nos permite, si no contestar, al menos aproximarnos a tres preguntas fundamentales de la filosofía. ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Y a dónde vamos? ¿No? Así es. Venimos, pues, de la profunda África, ¿no es cierto? Los primeros Homo sapiens del centro de África salieron, pues, ¿no es cierto?, a poblar el mundo, nuestros antecesores. Y se expandieron por todo el mundo, ¿no es cierto?, comenzando por el África, luego por Europa, Asia, hasta pasar por el estrecho de Gibraltar, de Bering hasta América, y poblar toda América y poblar todo el Ecuador. Así es. Este es el camino que han seguido nuestros antepasados desde hace 12.000 o 14.000 años. El mismo que salió de la profunda África está presente en el mundo andino. Bien, ¿quiénes somos? Entonces, un grupo extraordinario, ¿no es cierto?, de mestizos, porque desde cuando estuvimos en Europa ya éramos mestizos. Y cuando estuvimos acá, nos volvimos a mezclar y a conformar esa raza cósmica que llama Vasconcelos, el mexicano, ¿no? ¿Y a dónde vamos? Hacia el infinito, hacia el infinito. Pero basta de filosofía y vamos a conversar sobre la cuestión muy concreta, sobre la ciencia generada a partir de las investigaciones que se hacen en la Universidad Tecnológica Equinoccial por un equipo dirigido por César Paz y Miño. Primero, la complejidad de la que estamos hablando tiene que ver con una unidad, diríamos, que se llama gene. ¿Qué es el gene? ¿Cuántos genes tiene una célula? ¿Cómo está estructurado este gene, estos genes que hacen posible que nosotros seamos unas réplicas de nuestros antepasados? Por favor, bienvenido. Gracias, muchas gracias. Empiezo diciendo que para estudiar una población puedes hacer varias cosas, desde simplemente estudios geográficos, históricos, lingüísticos, antropológicos, bioquímicos, grupos sanguíneos, por ejemplo, y los del material genético. El material genético es riquísimo en información, lo que está transmitido por el padre y la madre, pero también hay transmisión de características solo por la madre, por ejemplo las mitocondrias, o solo el padre, el cromosoma Y. Entonces el cromosoma Y solo hace varones, y entonces yo puedo rastrear las poblaciones a través de estudios del cromosoma Y, o rastrear poblaciones a través del material genético de la mitocondria, que solo transmiten las mujeres. Entonces puedo construir una historia poblacional a través de estudios de ADN del núcleo, del cromosoma y de las mitocondrias. Entonces, los humanos tenemos 23.000 genes. O sea, en cada una de nuestras células. Claro, fragmentos de ADN. El ADN, si yo lo estiro, mide unos 74 metros. Y digamos que una porción de esas, un fragmentito, es un gen. Un gen produce características. El concepto básico es un gen produce una proteína, pero tenemos el doble de proteínas de genes. O sea, estamos hablando de que hay al menos 90.000 proteínas en una persona con 23.000 genes.
Entonces los genes son más complejos que esta definición, un gen, una proteína, ¿no? Un gen puede producir 2 o 3 proteínas, eso ya sabemos. Ya, perfectamente. Entonces yo puedo tener las características humanas por los genes, pero hay porciones del material genético, que no tienen información, que varían de una persona a otra. Es decir, la puntuación, digamos así, si yo leo un párrafo, tengo puntuación, y estas porciones de material genético que no te dan información, pero que algo te están haciendo ahí, estas regiones que no son informativas, yo las uso para clasificar individuos. Para ponerlo en lenguaje coloquial, no es lo mismo mamita pega duro que pega duro mamita. Exactamente. Ya, y eso hace una diferencia enorme. Es decir, el orden, el número, la estructura de cada una de estas proteínas puede, y esta es una de las preguntas sin duda que el público va a apreciar, ¿no es cierto?, que tú nos expliques. Este tipo de modificaciones puede expresarse como una enfermedad rara. Claro, cuando hay alguna, digamos, alteración, una mutación, incluso de fragmentos que normalmente no expresan nada, probablemente estamos enfrentando una enfermedad determinada. Pero se ha escogido justo estos fragmentos que no expresan nada para clasificar a las personas, clasificar las poblaciones. Entonces, estos tienen nombres raros, tienen nombres de STRs, Short Tandem Repeats, tienen nombres como indels, de secuencias de inserción de lesión, el cromosoma Y y sus haplotipos, el ADN mitocondrial y sus haplotipos. Entonces, todo esto nos ha servido para hacer un mapa del origen genético de los ecuatorianos y del mundo. Vamos a hacer una pausa, ¿no es cierto? Porque esta es la parte medular, de tu investigación. ¿Sí? Todos estos antecedentes, los antecedentes, como hemos anotado, antropológicos, los antecedentes de carácter biológico y genético que tú nos has señalado, han permitido que en este momento podamos tener un mapa del genoma de los ecuatorianos. Así es. De los 17 millones de ecuatorianos. O sea, claro, siempre va a ser una estimación, va a ser una aproximación. Digamos, no tienes los recursos para hacer 17 millones de pruebas. Para hacer de los 17 millones de pruebas, no tienes los recursos suficientes. A pesar de que, a propósito de esto, también me gustaría que nos expliques un poquito de cuán compleja fue la secuenciación hace 20 años y ahora ya se la puede hacer en un equipo que creo que vale $1 millón aproximadamente. Nosotros empezamos haciendo estudios de los genes como cuando se hacía revelado de fotos en los laboratorios, tomabas las fotos de unas gelatinas gigantes que preparabas donde estaban los fragmentos de los genes y eso lo revelabas con plata, como una fotografía. Ahí ibas leyendo las características, las letras de la vida, digamos, adenina, guanina, citosina, timina, y sacabas del genoma de fragmentos chiquitos de los genes. Ahora puedes analizar 1000 letras de una sola y puedes analizar genes completos o hacer ya un set de genes. Puedes analizar 46 secuencias de estas que estamos hablando en una sola vez, en una sola reacción. Formidable. Entonces, claro, cambia totalmente la forma de aproximarse a cómo son digamos, las variantes humanas. Pero no solo que puedes caracterizarlas, sino que también puedes medir el tiempo en que han ido cambiando, lo que se llama el reloj molecular. Entonces yo puedo, a través de las variaciones de estas separaciones de espacios entre palabras, de espacios entre los genes, yo puedo medir cuánto ha pasado entre una generación y otra generación o generaciones de generaciones. Entonces uno puede hacer un rastreo no solo de la información que existe en estos espacios entre genes, sino
del tiempo en que aparecieron. Entonces así yo puedo decir, por ejemplo, hay una característica del cromosoma Y de los humanos que se llama la C3, que esta aparece hace 9000 años y se ha ido, nosotros podemos ir rastreando desde dónde viene. Entonces viene, claro, de Oceanía, del sur de Asia, China, y algo de Euroasia Norte. Entonces, que un poco, si uno asocia cómo se llegó a América por el estrecho de Bering, dices, ahí me explico por qué tengo esta variante, la C3 que se llama. Y esta variante vino por vía del mar, por la costa, o probablemente por Oceanía. Entonces, vas construyendo digamos, la narrativa histórica con datos genéticos. Y esto que acabas de decir en el espacio, nos puede explicar aquello que dijo Palma en términos casi poéticos. Los que no tenemos de Inga, tenemos de Mandinga. Exactamente. Y de hecho es así. ¿Y por qué, de hecho, no es cierto, los indígenas ecuatorianos, eso vamos a conversar un poquito luego, ¿no es cierto?, también tienen diarios? Así es. Porque el Homo sapiens, dijimos que salió hace 200.000 años, ¿no es cierto?, del África, y estuvo muchos años, pues, por Europa y por España y por la península ibérica, y solamente hace 500 años tuvieron... claro, que son 15 generaciones nuestras, ¿no? 500 años más o menos. Tuvieron la idea, ¿no es cierto?, de trasladarse a estas tierras y reencontrarse con los otros amigos que habían venido por otra ruta, sencillamente, ¿no? Ya, el mestizaje en este sentido, el trabajo extraordinario que tú has encabezado, podríamos asimilarlo a un mapa político del Ecuador, en donde hay 24 provincias, ¿no? Y explícanos un poco la muestra de cómo fue tomada para hacer posible una aproximación de lo que somos los ecuatorianos genéticamente. Claro. Es decir, me explico mejor. Sí. Es decir, la muestra sí nos da la posibilidad de saber, ¿no es cierto?, quiénes somos los lojanos, quiénes somos los de Cotopaxi, quiénes somos los de Carchi, o un poco más general, si somos del oriente, si somos de la sierra o somos de la costa. Hay ciertas características que podrían ya identificarse, ¿no es cierto?, con la ubicación regional de los ecuatorianos. Así es. Nosotros lo que hemos hecho es ir acumulando información progresivamente, ¿no? Yo creo que este momento tendremos, cuando haces un global en número, hemos de haber estudiado al menos unas 4000 muestras, ¿no? Ya. En todo el tiempo que hemos venido trabajando en esto, que son como desde el año 94 que empezamos. Entonces, tenemos algún tiempito, ¿no? Como unos 26 años. Entonces, ¿qué es lo que hemos ido haciendo? Acumulando información y dividiéndola. Es decir, ¿qué pasa con la gente que se autodefine mestiza? Que es la mayoría de los ecuatorianos. En la autodefinición, 71% más o menos se definió como mestizo. Correcto. Pero el rato que haces los estudios ya de las 4 cosas que hemos hecho, ¿no es cierto? ADN nuclear, ADN mitocondrial, ADN del cromosoma y estas secuencias que se llaman indels, ahí ya empiezas a ver cómo es. En grandes rasgos, cuando cojo toda la información que tenemos de los ecuatorianos, el 60% de material genético que estamos hablando corresponde a uno de los 3 grupos étnicos más grandes que tú puedes comparar de entrada, ¿no? Que son los amerindios o nativoamericanos. 60%, los mestizos tienen 60% más menos 10 de amerindios. 23 más menos, ahí está más menos 6, 7 de europeo. Y un 12 más menos 5 de afro. En términos generales, entonces somos 60, 23 y 12. Y 12. Y 12%. Este es
Entonces ese sería el mapa. Ahora, cuando tú vas dividiendo un poquito más fino el tema y dices, a ver, ¿qué pasa en la costa? En la costa hay un poquito más de genes europeos. Claro, ahí hay una... Un poquito más, 65, sí, 70. Exacto, hay un poquito más de genes europeos. Entonces dices, ¿cómo así? Probablemente porque los tiempos de conquista variaron, el flujo de la población coincide cómo fue la entrada a Ecuador en la conquista, y probablemente eso hace que haya más genes europeos. Pero también en la costa, curiosamente, tienes dos cuestiones interesantes, que es, en la zona de Guayas existen genes árabes, pero existen genes árabes, entonces que ya han dejado rastro en la población, en los cholos de la costa, que para dar un nombre más genérico, ¿no? Y claro, en la parte norte, que es la población afro, que esa población viene a través del tema de intercambio de esclavos, fue una población libre, incluso era un reducto de población negra que iba a Esmeraldas para ser libre. Y entonces hacen un reducto especial ahí. ¿De dónde vienen esos genes? Vienen del Congo, que era el origen de los esclavos, y de República Dominicana, donde era la primera estación, y de ahí se distribuían a América. Entonces, ahí empiezas como a trazar un origen. Dices, a ver, ¿de dónde vienen los genes amerindios? Vienen de Asia, pasaron por 40.000 años por Beringia y tardan más o menos unos 20.000 años en llegar a América del Sur. Y América del Sur, ya con los cálculos del reloj molecular, estamos hablando de unos 9.000 a 11.000 años. Entonces, ¿qué coincide, por ejemplo, con la cultura del Ilaló, que es más o menos 9.000 años? 9.000 años. Entonces, ahí tú vas mezclando, digamos, las cosas, ¿no? Lo que es la información genética con la información histórica y los restos que se han ido encontrando. Entonces, ahora hay toda una especialidad en antropología con ADN para los restos paleoantropológicos, analizar y ver de dónde es el origen. Ya se ha hecho en el Perú, con las momias del Perú, se ha hecho en México con las momias, se ha hecho en Argentina también. En Ecuador no hemos hecho estudios de momias, porque hay una serie de restricciones legales loquísimas que no te permiten hacer los estudios. Entonces, claro, dices, nos estamos privando de información más real de cuál es nuestro origen, ¿no? Esto sin duda es fascinante. Nosotros decíamos en un primer momento que explicaría la forma en que está estructurada nuestro genoma, nos explicaría en mucho las enfermedades raras que se dice existen como 10.000 hasta este momento y que cada año se descubren como unas 200, pero ciertamente caracterizadas hay unas muy pocas. Ahora entremos en un terreno muy actual, ¿no es cierto? Así como podemos determinar que hay enfermedades raras que se pueden expresar a través, digamos, la configuración genética nuestra puede expresarse con enfermedades raras, nuestra configuración genética pueden explicar la mayor o menor probabilidad de infectarnos con la COVID, por ejemplo. Sí. Justamente has topado un tema que a mí me gusta profundizar, ¿no? El hecho de saber tus genes o de dónde provienen no tiene importancia para nada. O sea, dices, tengo más, tengo menos, no importa a nadie. Exacto. Al final somos una sola raza, la raza humana, que tiene diferentes colores, pero es la misma. No es ni más inteligente ni menos inteligente el que vive aquí o vive acá. Eso es un origen un poco más socioeconómico, ¿no es cierto? Histórico diferente, pero en esencia somos los mismos. Ahora, ¿de qué sirve estudiar la ancestría? ¿De qué sirve clasificar genéticamente a las personas? Eso sirve el momento que tú lo relacionas con enfermedad. Entonces ahí empiezas a decir, claro, sí, los ecuatorianos, como no perciben el sabor salado lo suficiente, necesitas más cantidad de sabor salado, tienen más propensión a hipertensión, necesitas más sal. Dices,
¿Qué pasa con la intolerancia a la lactosa? Si tengo más genes europeos, soy más tolerante a la lactosa. Si tengo más genes amerindios, soy menos tolerante. ¿Qué pasa con el linfoma? El linfoma, si tienes genes indígenas, tienes un tipo de linfoma que es más benigno, el folicular, que el difuso. Y entonces ahí empieza a tener sentido el clasificar a las personas. Entonces estudias el retinoblastoma y encuentras que hay mutaciones nuevas en la población mestiza y en la indígena. Estudias la Corea de Huntington y empiezas a ver que si tengo el tamaño del gen de la Corea varía en los diferentes grupos étnicos. Entonces empiezas también a asociar con la patología, con la enfermedad. El que ahí valor tiene de uso de la investigación, exacto, realmente. Exacto, ahí sí tiene muy trascendente. ¿No es Entonces, cierto? en el tema del COVID, ¿qué es lo que ocurre? Primera cosa que se dice es el COVID tiene susceptibilidad en grupo sanguíneo A. Resulta que en el Ecuador el grupo A es menos frecuente y el más frecuente es el grupo O. Y el rato que haces tú ya la estadística de lo que está ocurriendo, resulta que el grupo 0 en el Ecuador es donde más pacientes tienes. Entonces se rompe un poco ese criterio que hemos tenido antes, del grupo A versus el grupo 0. Ya. Entonces ahí tiene importancia, ¿no? Ahí tiene importancia la vulnerabilidad. Es decir, hay características genéticas que te hacen más vulnerable o menos vulnerable. Eso ya está probado. Fantástico, fantástico realmente. Esto naturalmente nos llevaría un montón de entrevistas, ¿no es cierto?, dilucidarlo. Pero vamos a seguir, te comprometo. Gracias, sí, hay datos muy curiosos, para ¿no? continuar Y sobre todo hablando COVID sobre también. esto. Pero decíamos al inicio, ¿no es cierto?, nos aproximamos a las 3 preguntas fundamentales de la filosofía. ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? Y ¿a dónde vamos?, ¿no? Venimos de la profunda África, ¿no es cierto?, y comenzamos a caminar. Así es. Hace 200.000 años hasta llegar a lo que es el Ecuador, a lo que es América. ¿Quiénes somos? Mestizos de todos los colores. ¿Y a dónde vamos? Ya decíamos. A mezclarnos más. A mezclarnos más, al infinito, a seguir evolucionando. Sí, exactamente. Hasta el infinito. Muchas gracias nuevamente, estimado César, y a ustedes, amigos televidentes, por su amable atención. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Medicina Ecológica, un nuevo enfoque de la salud pública diseñado especialmente para mejorar la salud de todos los habitantes en armonía con la naturaleza. Con la conducción del Dr. Walter Mena Ordóñez. Medicina Ecológica. Atienda. Todos los días avisos clasificados gratuitos. Sintonice Telesucesos en Canal 29 UHF. Al inicio de cada programa, un segmento de 5 minutos. En el transcurso del día, dentro de